Buenos días, Robert. Egunon. Esto, acercar un poquito el micro. Ahí estamos. perfecto. Vale. Bueno. Estamos, porque fíjate, lo hablé el otro día, lo he hablado aquí contigo, lo hablé con Pinto el otro día. Ayer en el periódico venía sentencia de la Audiencia Provincial en la que condena en un divorcio la indemnización inicial por estar en separación de bienes era de 192.000 euros, ¿vale? Madre la mía. indemnización que había dado el juzgado de familia, el juzgado de divorcios, en este caso en Pontevedra. Lo recurre a la Audiencia Provincial el esposo en este caso y por un lado bien, por un otro lado mal. Por un lado bien, le bajan la indemnización de 192.000 euros a 80.000, ¿vale? Pero la pensión compensatoria que se le habían puesto provisional, porque su esposa tiene 57 años, no es muy mayor, se la conceden vitalicia y se la suben de importe, ¿de acuerdo? 600 euros vitalicia más 80.000 euros de indemnización. ¿Por qué le bajan la indemnización? Muy sencilla, porque le dice que como le dan más pensión y por más tiempo, vitalicia, le bajan la pensión, ¿de acuerdo? Para que no se dupliquen. Pero ojo, si la pensión hubiese sido inferior o por menos tiempo, la indemnización iba a 192.000 euros. Yo me voy a desgañitar con este tema y a pesar o a riesgo de que me llamen pesado, prefiero decirlo ahora y que todo el mundo esté advertido. 90%, más del 90%, el 94% de las parejas, matrimonio, pareja de hecho, están en separación de bienes. Mucha gente desconoce el concepto de la indemnización por dedicación al cuidado de los hijos de la familia. No tiene que ser una dedicación total, puede ser parcial. Y aquí, lo digo, reducciones de jornada. ¿En cuántas parejas uno de los dos miembros de la pareja está en reducción de jornada? ¿Vale? Eso es indemnizable el día de mañana. Por lo tanto, tenemos que saber cómo funcionan los gananciales, pero también la separación de bienes. Tenemos que saber, sobre todo, más que cómo funcionan, cuáles son las consecuencias legales y económicas en supuestos de ruptura, separación o divorcio. Y tenemos que conocer que en separación de bienes se articula conforme al Código Civil y la ley de pareja de hechos, ojo, tanto en matrimonio como en parejas de hechos, regulada aquí en la ley de pareja de hechos del País Vasco, ¿vale? Una indemnización para aquel cónyuge que se ha dedicado total o parcialmente al cuidado de la familia. El otro día preguntaban, con Pinto preguntaban, ya, pero si mi pareja ha dejado de trabajar porque quiere, si se ha dedicado al cuidado de la familia, el porque quiere o no quiere, aquí no va a ser objeto de juicio. Es más, cuando pides una reducción de jornada para dedicar al cuidado de la familia, estás voluntariamente reduciéndote tu capacidad laboral de una manera consciente y voluntaria. Ya no te digo que pidas la cuenta o la baja, ¿de acuerdo? De la empresa, la estás solicitando de manera parcial. Eso el día de mañana, si hay una ruptura, separación o divorcio, será indemnizable. Así que en aquellas parejas casadas, parejas de hecho, que se encuentren en el régimen de separación de bienes, donde uno de los dos o no trabaje o no lo haga de manera total, que sepan que si hay un divorcio, una ruptura o una separación el día de mañana, están asumiendo un riesgo muy alto. ¿Se puede hacer un documento renunciando a esto? Pues buena pregunta, lo hemos hablado muchas veces. Yo entiendo que no, porque sería un documento contra ley, ¿de acuerdo? Porque hay un artículo, el 1438 del Código Civil y el artículo 6 de la Ley Vasca de Parejas de Hecho que regula expresamente esta indemnización. Por lo tanto, entiendo que una renuncia a derechos legales sería ilegal. Pues sería ilegal, ¿vale? Porque hay gente que ya se está planteando hacer pactos prenupciales, ¿de acuerdo? En esos términos, gente que está en pareja de hecho. De hecho, es que todo el que está en pareja de hecho debería tener un pacto prenupcial, un prenup, que me decía el otro día un abogado inglés, porque ahí es muy habitual, deberían tenerlo para contemplar determinadas cuestiones, sobre todo económicas. Cuando yo te llamo a ti y te digo, oye, me voy a casar, no quiero separación de bienes por esto mismo, puede pasarme, meterme en un lío tremendo. Bueno, me puedo cambiar, cuidado, ojo, que también siempre lo decimos. El régimen económico no es para toda la vida, es decir, puedo estar en gananciales, cambiarme a separación de bienes, puedo estar en separación de bienes, los dos trabajamos, perfecto. Oye, que uno de los dos no va a trabajar durante una temporada larga, se va a dedicar al cuidado de los hijos, 4 años, 5 años, pues yo te voy a recomendar, cámbiate a gananciales. Cámbiate a gananciales. Y te digo, yo tengo un patrimonio, tengo unas cositas, hago una cuenta solo a mi nombre y eso no contaría en... Hablo de cuando tienes ¿cómo se dice esto? ¿La separación de bienes lo otro? Lo de gananciales. Gananciales o foral. Da igual. Aunque lo tengas foral, aunque lo tengas a tu cuenta, gente no dice, no, esta cuenta está a mi nombre, esto es mío, da igual. De los dos. Porque desde el momento que tú contraes matrimonio, todas tus fuentes de ingresos, salvo
2 únicas excepciones, herencias o donaciones, ¿vale? El resto de fuentes de ingresos, es decir, el trabajo, que es lo habitual, ¿no? Es que, mira, he dado órdenes, gente que se está divorciando, la típica, ¿no? Gente que está divorciando, está en conflicto, entonces llaman a la empresa y dicen, oye, mira, en vez de ya ingresarme la nómina en esta cuenta, ingrésamela en una que me ha abierto individual, ¿vale? Y de ahí yo hago una transferencia de 800 euros o de 500 o de 400 a la cuenta común, ¿de acuerdo? Esto está ahí, eso es mío, no, ¿vale? Porque viene del trabajo, es sueldo, es salario y como tal es ganancial. Por lo tanto, me da igual que lo tengas en una cuenta a tu nombre, que el juzgado la va a tener en cuenta en la liquidación de las sociedades gananciales al 50%. Por lo tanto, no sirve absolutamente para nada. Lo que sirve es cambiar de régimen. Si no cambias de régimen, pues tienes que conocer que hay un riesgo económico en función del tiempo y de la dedicación a cuidar de la familia, más o menos relevante. Salario mínimo interprofesional, es que hasta hace 4 días no era tan nivel. El salario mínimo 600 euros, 700, el salario está en 1.200 y pico. Claro, ¿y qué concepto, qué cuantía, qué parámetros se tiene en cuenta para calcular esa indemnización? El salario mínimo interprofesional, por mes y por los años que hayas estado dedicando al cuidar a la familia, que ha sido total, el 100%, que ha sido parcial, veremos la reducción de jornada, cuando se va al 30, al 50, se calcula, es que se calcula muy fácil, muy rápido. Entonces a los clientes enseguida les hacemos los números, pim, pam, este es tu riesgo económico. ¡Oh! 192.000 euros, ¿eh? Una señora... En este caso de 57 años, no es tampoco de 80, de 70, es que llevan toda la vida. 57 años, 192.000 euros, dijo el juzgado inicialmente. ¿Por qué se lo ha bajado a 80.000 euros la audiencia? Porque le ha dado más pensión compensatoria y durante más tiempo. No se lo ha bajado porque no estuviese bien la indemnización. Más tiempo para siempre. Vitalicia, claro. No se lo ha bajado porque no tuviese derecho. Y dice, bueno, ya como te subo por este otro lado, para que no se solapen conceptos o cuantías, te tengo que bajar por otro. Pero si tuviese mantenido lo que te había dado el juzgado de inicio, que era una pensión más bajita y durante menos tiempo, no vitalicia, 192.000 euros de indemnización. Ya ha habido casos de gente que se ha tenido que ir a la ley de segunda oportunidad, a la quiebra, a la ruina, ¿vale? A declararse en concurso de persona física por imposibilidad de abonar la indemnización por estar en separación de bienes. Qué piñón. Sí que no es ninguna broma, ¿eh? Qué piñón. Entonces, yo con esto, ojo, con esto no quiero decir que sea ni mejor ni peor, ni un régimen ni el otro, ni gananciales ni separación de bienes. No quiero decir que sea ni mejor ni peor. Tenemos que saber las consecuencias, tenemos que saber cómo adaptarlos a nuestro caso particular y qué nos viene mejor a ambos, en la pareja, en una situación o en otra. Y si uno de los dos está muy beneficiado y no quiere cambiar, pues, como se suele decir, red flag, alerta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Me vas a jugar dentro de un año? ¿Estás ya planificando la separación y me quieres aquí pedir una indemnización? Pues igual eres tú el que tienes que tomar la decisión y tomar otro tipo de medidas, ¿de acuerdo? Pero ojo ¿No puede con las ser consecuencias. unilateral el cambio de régimen? No. Cada vez me lo pones más difícil. Ya. Hombre, yo estoy intentando buscar vericuetos, a ver si se puede hacer algo. Ten trampas ahí, ¿eh? Claro, es que me dices, no, puedes cambiar y tal. Claro, si los dos quieren. Claro, y si ves que el otro no quiere, a pesar de tú exponerle pues, esa posibilidad y esas estadísticas que hay de separación, de ruptura, de divorcio, y el otro no quiere, ya sabes que de alguna manera está actuando con un afán más lucrativo y por lo tanto tienes que tenerlo en cuenta, por lo menos saberlo. Todo esto lo tienes en un audio, ¿no? Además. Sí, eso lo tengo en un audio, ganancial de separación de bienes, pareja de hecho matrimonio, ¿vale? En la página web Barredo Abogados, en la pestaña de tienda, donde ahí les explico todas las consecuencias, no cómo funciona. Mucha gente ya sabe cómo funciona ganancial, si cómo funciona ya lo sabemos, porque cómo funciona es cuando va todo bien. El problema es qué consecuencias legales y sobre todo económicas es en el caso de ruptura, separación y divorcio. Las tenemos que saber y no vale saberla cuando te vas a divorciar ya, ¿eh? Cuando ya has tomado la decisión, malo, ya no tienes margen de maniobra, no tienes posibilidad de estrategia, ya la has cagado. Es como cuando decimos, no tienes el divorcio encima de la mesa en caliente, asesórate, prepara una estrategia. No digo que tengas que ser un canalla y tal, pero una estrategia que sea lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu familia, lo menos perjudicial para tu patrimonio. No quiere decir que sea algo ilegal, pero sí que hay que planificar, ¿vale? Los divorcios en caliente son los peores para el que lo tira ahí encima de la mesa sin antes planificar o prever cuáles serán las consecuencias, no tanto legales, sino económicas, ¿vale? Entonces, por eso, matrimonio y pareja de hecho, gananciales o separación de bienes, que tengo el audio, ahí explico sobre todo las consecuencias económicas y cómo planificarlo con carácter previo, no cuando ya te ha saltado la bomba, porque ahí el margen que tienes es mínimo. Es que yo conozco casos de que no pega un palo al agua y que dicen, no, estoy en separación de bienes, no me tengo que preocupar. No, es que yo siempre hago así con las manos, aquí no se ve la radio, la gente levanta las manos diciendo, sí, yo estoy en separación de bienes, estoy tranquilo porque si no funciona, cada uno por su lado. Sí. Y yo digo, no te lo crees ni tú. Cada uno por su lado, explícame. ¿Trabajáis o no trabajáis los dos? ¿Tenéis? ¿No tenéis hijos? ¿Tenéis esto de esta manera o de esta otra? Y ya te voy a contar yo lo de cada uno por tu lado. Que igual uno de los dos tiene que ir a declararse en la ley de segunda oportunidad a la ruina, a la quiebra, en concurso de acreedores de persona física.
192.000 euros, ¿eh? Es que las bromas, joder, es que aquí las indemnizaciones, yo me voy a desgañitar con este tema porque no quiero, porque sé que va a haber muchos procedimientos de este tipo. Sé, yo ya tengo encima de la mesa varios donde las indemnizaciones son de este pelo, de 80 para arriba. Y no es ninguna broma. Madre mía. ¿De acuerdo? En uno de ellos ya la casa privativa de él se la va a quedar ella. Madre mía. Pero cuando él dice, la casa es mía, la es soltero, la no sé qué, la casa se la va a quedar ella. Te lo digo yo desde ahora ya. Me gusta mucho el titular que me has puesto, el error más caro, 2 puntos, morir sin testamento. Exacto, es el error más caro. El error más caro para tus herederos, ¿de acuerdo? Les va a costar más dinero, les va a costar más tiempo y les va a costar más trámites, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias de fallecer sin testamento? La primera de ellas, que a tus herederos se les multiplica por 5 los trámites para el inicio de la tramitación de una herencia. Por 5, ¿eh? Ya para empezar, a tus herederos les estás dejando ahí un pufo económico. Parte de ese dinero que tú tenías en tu patrimonio, que podía ser para repartir entre tus hijos, se va a ir a la tramitación de una declaración de herederos ab intestato. Se lo va a dar un tercero, notaría, tasas, registro, etc. Segundo, tiempo. Más tiempo. Te vas entre 2 y 4 meses. Cuando si tienes testamento, en 30 días pueden, si quieren y lo necesitan tus herederos, estar tramitando la herencia. Y 3, más trámites. Al final el tiempo y los trámites son dinero. Una parte es el dinero económico, que se multiplica por 5, pero sí, tiempo y trámites son dinero, que van a tener que dedicar tus herederos a gestiones como la declaración de herederos ab intestato, como buscar a 2 testigos que no tengan relación con la familia ni relación con la herencia. 3, que vayan a una notaría a hacer una declaración jurada. 4, que esa declaración jurada se publique en una serie de boletines notariales. 5, esperar una serie de plazos para la declaración de firmeza de esas. Tiempo. Hace poco tenía una señora en el despacho, fallece su joven, la verdad, con un niño muy pequeño, fallece su marido de repente, con un ataque al corazón, estaban en separación de bienes, la cuenta con la que funcionaba, ella no trabajaba, sí, era suya, individual, ¿vale? Ella estaba autorizada, pero en el momento que él fallece, esa cuenta queda bloqueada, pagos de colegios del crío, pues lo que me decía ella, menos mal que han estado mis padres, y tengo a mis padres, y de tener una suerte que me han dejado dinero. Si no, durante estos 4 o 6 meses, hasta que se ha desbloqueado todo, porque no tenía testamento, pues no sé qué hubiese hecho. Bueno, lo de los bloqueos en las herencias de los bancos, ya, sí, daros con ojo, ¿eh? Lo que dice Iñaki no es broma, ¿eh? No, te pueden dejar mirando a Cuenca 6 meses fácilmente, con el dinero ahí, y no tienes ni un pavo. Eso sí, no puedes tocar absolutamente. Bloqueo de cuentas, hay que hacer la creación de herederos, hay más trámites, y muchas veces, cuando no hay testamento, los hermanos descubren que no todos entienden qué es lo justo por igual, claro, ¿no? Yo he estado cuidando a Itayama, o yo no sé qué, yo estoy viviendo en la casa, es que si no hay testamento, la ley es café para todos, no discrimina si tú has cuidado más o menos, si tú te has ocupado más o menos, si tú has dado dinero más o menos, todo para todos, y lo siento muy mucho, joder, si este está en Madrid no ha venido ni a decirle sola, ya, es que no hay testamento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo justo en una herencia? Cuando no hay testamento, nos encontramos, pues que los herederos, los hijos, los hermanos, hermanas, entienden que, oye, esto no es justo, ya, pero si tu aita, tu ama no ha hecho testamento, pues esto es lo que nos encontramos. Por lo tanto, yo siempre digo que el testamento no es tanto para el que muere, es para evitar problemas a los que queden, ¿vale? No es tanto para ti, sino para los que vienen detrás, que no tengan problemas, que no se enfaden, que no haya bloqueo, y encima, en ocasiones puedes ahorrar dinero, porque puedes acogerte en función de la comunidad autónoma, donaciones en vida, pacto sucesorio, testamento en vida, es decir, puedes hacer determinadas operaciones para intentar minimizar la carga fiscal que pueden tener tus herederos el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo digo, morir sin testamento es el error más caro, es que es el error más caro, y volvemos a lo de siempre. ¿Cuánto cuesta un testamento? Otro me decía uno, joder, dice 60, pues era de un pueblo de Burgos. Pues en la notaría tal, mi padre ha ido y le han comprado 50. Yo, bueno, que depende, y en otros 80, ¿vale? Sí, pero es un arco, pues entre 50 y 80, depende de la comunidad autónoma, del municipio, etcétera. Fíjate que por 80 euros que les cueste 5 veces más luego a tus herederos, más tiempo, más trámites, más enfados, más bloqueos, cuentas bloqueadas, etcétera, es que en serio, es la inversión más rentable que puedes hacer para evitar todo ese tipo de conflictos el día de mañana en tu herencia. Así que, es verdad, no es obligatorio hacer testamento, pero fíjate, la ley lo prevé y te permite hacer testamento desde los 14 años. A ver, es una ley, Código Civil, desde 1800 y pico. Yeah. Igual con 16 había gente que estaba trabajando y se moría antes, etcétera. Pero fíjate que no se ha cambiado, o sea, te permite hacer testamento desde muy, muy joven, con una serie de circunstancias o de condiciones, que es, 1, lo puedes modificar todas las veces que te la gana. 2, es todo tuyo. Y 3, no entra en vigor hasta que tú falleces. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con que es todo tuyo? Que tú puedes hacer un testamento individualizado, donde dices, mira, la casa de Baracaldo se la dejo a mi hijo, la casa de Castro se la dejo a mi hija, no sé qué, haces un testamento individualizado y de repente dices, oye, que la casa de Castro la voy a vender.
la puedes vender. No te vincula absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Puedes hacer lo que quieras. Y lo puedes volver a cambiar. Lo ideal sería que si lo vendes, volverlo a cambiar, pero si no lo cambias por el motivo que sea, no te vinculas. Es que en el testamento se lo dejo a mi hija, ya. Eso es una declaración de intenciones, de voluntades, nada más. La puedes vender, es tuya, ¿de acuerdo? Otra cosa es que hagas pacto sucesorio, testamento en vida, donde ahí así le pasas la propiedad a un hijo o una hija, ¿de acuerdo? Pero en el testamento clásico no, todo es tuyo, lo puedes modificar todas las veces que te dé la gana y no entra en vigor hasta que uno fallece. Por lo tanto, es una herramienta que cada vez evita más conflictos, bloqueos, sobre todo enfados familiares, que es, mira, muchas veces los padres, las familias que vienen al despacho, ¿no? Matrimonios y tal, vienen con esa idea, ¿eh? No tanto por el patrimonio, que puede ser mayor o menor, gente, oye, que tiene lo que ellos dicen, no, nos da un huevo aquí, una casa más una casita de veraneo, más unos ahorros y tal, fíjate, si no es tanto por el dinero, sino lo que quiero evitar, porque lo he visto en familiares, en amigos, en conocidos, ¿no? Que hijos que se dejan de hablar, lo que quiero evitar es que mis hijos, que esto sea un conflicto entre mis hijos el día de mañana, ¿de acuerdo? Y también es otro mantra que yo repito mucho, con el problema que tenemos actualmente de vivienda, el dejar bien distribuida una herencia también evita conflictos de ese tipo, porque el que pille o el que quiera amarrar la vivienda, o porque se ha divorciado y se ha metido en la casa a los padres, o porque tiene un problema de solución habitacional, o sea, se mete en la casa y como tienes hecho un testamento genérico, a ver cómo repartes, a ver cómo desbloqueas, a ver, ¿vale? Ya empiezas a tener problemas y enfados y mosqueos entre los hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos el testamento y encima lo hacemos individualizado, mejor todavía. El error más caro es no hacer testamento. Segundo error menos caro ya sería hacerlo. Y si encima lo haces individualizado, ya tienes la tranquilidad absoluta de que el día de mañana no va a haber ese bloqueo ni ese enfado entre hijos. Y se puede hacer un testamento y decir, todo lo que yo tenga a fecha de mi muerte, porque puede haber cosas que vayan viniendo después, también, ¿no? Está incluido. Eso es. De hecho, lo habitual suele ser cuando haces un testamento individualizado, ¿vale? Pues esto así, esto así, esto así. Y el resto de bienes, derechos y acciones que tenga cuando yo fallezca, se distribuirán así. Vale. Claro, siempre dejas esa coletilla porque puedes tener más, primero, saldos bancarios, por lo tanto tengas más, pues sigas ingresando la pensión de jubilación o lo que sea, o has comprado una parcela de garaje o un vehículo o lo que sea. El resto de bienes, derechos y acciones a repartir de esta manera. Vale. Por lo tanto, siempre tienes esa cláusula de cierre para poderlo hacer sin ningún problema. Perfecto. Hoy Iñaki se tiene que ir antes, que tiene juicio. Paseo de los Fueros número 20, en Baracaldo. 94 437 12 32. Imprescindible llamar antes por teléfono para pedir cita. Y, oye, tenemos menos tiempo. Y muy importante, consultar todo antes de tomar decisiones que cuestan muchísimo dinero. Yo sobre todo eso, quiero poner encima de la mesa siempre que los errores aquí se pagan muy caros. Una cosa es que hablamos que un testamento cuesta 60, 70 euros, ¿vale? Pero los errores de no hacer testamento, de estar en separación de bienes y no saber las consecuencias económicas, que hablamos de mucho dinero. En una herencia, un problema, un mosqueo es una vivienda. ¿Una vivienda cuánto está hoy en día? 100, 150, 200, 300.000 euros. Fíjate el drama que tienes ahí, la depreciación, el bloqueo de la herencia, la posible ocupación porque está vacía la vivienda, gastos que se siguen devengando, enfado entre los hijos. En un divorcio mal planteado, separación de bienes, la sentencia de hoy, 192.000 euros. Es que no estamos hablando ni de 1.000 ni de 2.000 euros, que vaya, que más. Que estamos hablando siempre de mucho dinero y ese dinero es tuyo, es de tus hijos y lo que tienes que hacer es protegerlo. Una cosa que digo últimamente mucho a la gente que viene a asesorarse sobre los testamentos. No vengo a hacer testamento, les digo dos cosas, mira, vengo a hacer testamento para mis hijos, para que no haya conflicto el día de mañana. Digo, bueno, primero, uno, antes que tus hijos está tu pareja, ¿verdad? Sí, vale, pues cada vez vemos más supuestos donde si no haces testamento o en el testamento no proteges a tu pareja, ¿vale? En cuanto fallece uno de los dos, un hijo levanta el dedo y quiere lo suyo, ¿eh? Si no tienes dinero, tu pareja, tu viudo, tu viuda, a vender, ¿vale? Cada vez más. Sin testamento, al primero que estás dejando desprotegido es a tu pareja. Entonces, haz testamento, uno, para proteger a tu pareja y dos, hazlo con cláusulas de protección a la pareja. Y luego, por otro lado, también, en el tema de las herencias, cada vez vemos más también que no se habla de ese tema, que hay conflictos que muchas veces me pasa que vienen los padres, ¿cómo lo reparto? ¿Cómo no lo reparto? Y tal, y vienen con una idea en la cabeza y digo, ¿por qué no lo hagas con los hijos? A ver qué quieren. Y luego te vienen y dices, es verdad, joder, yo tenía una idea en la cabeza, mi hijo la casa de tal, mira, que no quieres saber, yo pensaba que... Es decir, que a veces que no tiene que ser tan inhabitual el poder hablar de estos temas para dejarlo y lo más... el poder dar una solución que se pueda adecuar más a las necesidades de cada hijo, porque a veces tenemos a los críos, a los hijos como niños todavía, cada uno está en una situación vital, personal, profesional, a veces no sabemos si tienen préstamos, no tienen, o si están en una situación mucho más, tampoco se habla de todo a ese nivel muchas veces, y a veces el hablarlo tampoco es malo, tampoco es malo.
Qué buena esa, ¿eh? Sí. Hablarlo con los hijos. Sí, sí. Y te viene luego gente y se sorprende, me llama la atención que se sorprende, joder, es que lo he hablado, joder, yo tenía esta idea, quería dejar esto así, pero joder, me ha hecho mi hija, pero, mi patrón, me estoy acordando de un caso, mi patrón, mira la casa esa, pero, joder, yo pensaba que amaba esa casa, que tenía un drama porque digo, joder, se va a enfadar mi otro hijo, se la va a dejar, pero es que ella la quiere. Y me ha dicho que no quiere saber nada de esa casa. Me ha dejado, bueno, me ha liberado, mira, pero lo he hablado, si no lo llego a hablar, pues sí, es verdad, lo hubiese hecho individualizado, pero me hubiese quedado un poco la duda de si mi hijo luego se va a enfadar un poquito o no. Me ha liberado el hablarlo muchas veces. Qué bueno, Iñaki, qué bueno. Importante, ¿eh? Esto es importantísimo. Bueno, podéis seguir a Iñaki en redes sociales, enteraros de cosas y, por supuesto, podéis pedir una cita si necesitáis ayuda. Que vaya bien en el juicio, Iñaki. Gracias, Robert. Buen día. Buen día. Gracias.